Quiero hacerles empezar con una pregunta. ¿Escucha a Dios las oraciones incompletas? ¿Escucha a Dios oraciones imperfectas? ¿Son tus oraciones perfectas? ¿Tienen todos los puntos y comas y las tildes y los acentos y está tu corazón tremendamente limpio como debe estar? ¿Sabes? La experiencia que vamos a tratar ahora, el día de hoy, es la experiencia de la oración de Jonás. Jonás es una historia que obviamente es un libro corto de la Biblia y pensamos que quizá el momento de haber tragado el pez, de ese momento en que se traga el pez, es la historia que se les cuenta a los niños, ¿verdad? Y es lo que sabemos de Jonás. Pero hay una enseñanza mucho más profunda y muy fuerte detrás de toda esta experiencia del pez. El día de hoy vamos a tocar qué pasó dentro del pez, ¿está bien? Y qué es lo que hay en el corazón de Jonás. Muy bien, vamos a dividir nuestro texto en 5 partes prácticamente. En primer lugar, vamos a ver que Dios rescata a Jonás. Creo que ustedes tienen esto en su boletín, pueden seguirlo allí. Dios rescata a Jonás desde el capítulo 1, 17. Jonás agradece a Dios. Jonás 2 del 1 al 7. Jonás adora a Dios. Jonás 2 del 8 al 9. Dios responde a Jonás y Jonás en Jonás 2:10. Y vamos a ver un poquito del Nuevo Testamento, cómo Jesús interpreta la historia de Jonás. Y eso obviamente es algo que todo cristiano debe hacer. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se relaciona esto con el Evangelio? Muy bien, nuestra idea central es que la auténtica gratitud por haber recibido misericordia buscará extender esa misma misericordia a otros. Y la gratitud por nuestra salvación sin un deseo de la salvación de otros es hipocresía. ¿Okay? Entonces, porque ustedes al ver esta oración del libro de Jonás nos parece maravillosa, nos parece hermosa, tiene muchas cosas bonitas, tiene muchas declaraciones teológicas correctas que usted y yo diríamos, amén. Qué bien, Jonás, finalmente reflexionaste, finalmente te pegaste el cacho y dijiste, ok, ahora entiendo, sí, Señor tenía razón. Pero tenemos que contrastar esta historia del capítulo 2 con lo que sucede en el capítulo 4. ¿Ya? Ustedes han leído todo el libro de Jonás. No se enfoquen solamente en el pez, en el cachalote, no se enfoquen solamente en la ballena. Porque no era una ballena, ¿no? No se enfoquen solamente en el pez, enfóquense en todo el libro. Si no has leído, esta tarde que vas a tu casa, agarra un tiempito, diles a tu esposo, marido, dame 15 minutos. Te metes al cuarto, vas a una sillita, vas a la sala y lees. En 15 minutos vas a leer todo el libro de Jonás. Y para que veas todo y te va a sorprender cómo termina el libro de Jonás. Es súper interesante. ¿Qué sucede en el 4º capítulo del libro de Jonás? Que Jonás se enoja tanto así que se quiere morir. Y le dice a Dios, yo prefiero morirme que vivir en un mundo donde tú salvas a los ninivitas. ¿Entiendes? Mejor quítame la vida porque has salvado a los ninivitas. Y eso en ese contexto quiero que veamos esta oración que hace Jonás. Muy bien. Entonces, en primer lugar, Dios rescata a Jonás. Dice el versículo 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás, ustedes saben, la historia es así, los que no están familiarizados con la historia de Jonás, que Dios, viene la palabra de Dios a este profeta. Él era un profeta de Dios, no era cualquier persona, no era cualquier creyente, era un profeta, y le dice, anda a Nínive y predica contra esa ciudad, porque su maldad, ella ha subido su maldad delante de mí. Y esto nos hace saber de que Dios no es un Dios tribal, no es solamente el Dios de Estados Unidos, no es solamente el Dios de Ecuador o de Sudamérica o de México.
No es solamente el Dios gringo, ni tampoco es el Dios de Occidente o solamente el Dios africano. Dios es un Dios de todo el cielo y de la tierra, de todo el universo. Y la maldad que existe en la China le molesta y a Dios tanto como la maldad que existe aquí en Richardson, en pleno en Dallas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay injusticia, cuando hay maldad, eso no pasa por alto. Dios no es que Dios, bueno, eso allá que se maten, ¿no? Ellos pobrecitos. Pero acá lo que me interesa, el centro de todo es Estados Unidos, ¿verdad? Algunos de nosotros pensamos que eso es así. Cuando nos metemos a estudiar los libros del libro de Apocalipsis, pensamos que todo se trata de Estados Unidos y Rusia. Eso era muy popular en los años 70, ¿verdad? Esas enseñanzas hoy en día ya pasaron de moda. ¿Por qué? Porque no estaban sujetas a la Escritura. Entonces, amigos, no entendamos eso en primer lugar, de que Dios no es un Dios tribal. Y Jonás, en vez de ir a predicar, desobedece a Dios y se va totalmente opuesto en dirección hacia España. Es donde él se va, a Tarsis. Él tenía que irse 500 kilómetros para el otro lado, pero se va totalmente opuesto a donde él tenía que ir. Y entonces hay una tormenta, y en la tormenta se enteran de que él había desobedecido, y entonces Jonás dice: arrójenme, esto sucede por mí, yo desobedecí a Dios, arrójenme al mar. Y él empieza a describir lo que leyó el hermano Marco, donde dice, él dentro de cuando cae al mar, por lo que leemos aquí en esta oración, creemos de que Jonás ya se dio por vencido. En la tormenta él no vio ninguna esperanza, él pensó que ya se había muerto. Y entonces dice el versículo 17, pero Jehová tenía un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces ahí vemos algo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en este caso viene en forma de juicio también. No solamente es que lo rescata y que rescata la vida de Jonás, sino que también viene en forma de juicio. Porque ¿quién de ustedes quisiera ser tragado por algo o alguien? Nadie, ¿verdad? El ser tragado no es algo bonito, no es una experiencia placentera, creo yo. A mí nadie me ha tragado todavía, pero me imagino que no ha de ser agradable. Entonces, no es, y de hecho, imagínense, hace tiempo atrás vi el video de una ballena, era una ballena azul que realmente abrió la boca y se tragó a un australiano que estaba andando en un windsurf, en esas tablas de vela. Y cayó ahí y justo el tiempo fue exacto donde la ballena se dio vuelta, y no lo hizo a propósito, sino que la ballena estaba feliz chapoteando en el agua y abrió la boca y cayó la persona ahí. Y al rato, en cuestión inmediato, la vomitó, porque la garganta de una ballena es muy pequeña. Entonces, ¿cómo sucede que Jonás fue tragado? En primer lugar, entonces, ¿cómo científicamente puede ser eso cierto, de que una ballena se tragó a Jonás? Pues no dice la Biblia que sea ballena, la Biblia dice pez, nada más, en primer lugar. En segundo lugar, creemos porque la Biblia así lo dice, y Dios puede hacer lo que Él quiera, porque es su creación, es lo que Él quiera, Él puede hacerlo. Pueden haber otros peces también grandes que pueden haberse tragado a un hombre, son capaces, como quizá el cachalote o algún otro pez. De hecho, cuenta, no sé si será cierta esta historia, pero me la contaron y es demasiado buena como para no contársela a ustedes. Dice que una vez una niñita se fue a la escuela, y la niñita era creyente, ¿no? Iba a su escuela dominical, estaba ahí en las clases de niños aprendiendo las historias de Jonás y de todo lo demás. Entonces la maestra, que no era creyente, le dice: ¿cómo puedes tú creer en eso? Y que realmente eso científicamente es imposible. Y bueno, le dice la niña, entonces cuando yo vaya al cielo le voy a preguntar a Jonás cómo mismo fue. ¿Cómo fue todo eso? Y entonces la maestra le dice: pero ¿y cómo estás segura de que Jonás esté en el cielo? Y la niña le dice: bueno, si es que está en el infierno, le pregunto a usted, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, era para que se despierten eso. Entonces,
vemos que Jonás, esta salvación es en forma de juicio. Quiero que entendamos bien. Aquí Dios no es que ahorita está feliz y dice, ay, Jonás, mi siervo, todo bien, todo peluche, muy bien, Jonás, nos vamos a Nínive a predicar, no pasa nada. Dios tiene un trabajo muy largo que hacer con Jonás, en el corazón de Jonás. Y mira lo que dice Mateo 12:42. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es un tipo de Cristo, es decir, es una figura una imagen una historia que nos prefigura a Cristo. Es decir, es una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Y si sabemos, la muerte de Jesús fue también un juicio y una salvación. Fue el juicio de este mundo. Juan capítulo 12 dice, ahora el juicio de este mundo, el juicio por los pecados. Ese juicio cae sobre ¿quién? No cae sobre tú y yo, no cayó sobre Jesús mismo, pero al mismo tiempo Él resucitó. Por lo mismo, el hecho de que Jonás es tragado por un pez es juicio y es un rescate, es una salvación. Dios salvó a Nínive al mismo tiempo que estaba juzgando a Jonás. O sea, no era agradable ser tragado por un pez. Y si nos damos cuenta, miren, vamos a leer ahora un poquito qué sucede después, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y le dijo, invoqué a mi angustia, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y me oíste, y me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme al abismo, el alga, y se enredó mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Miren, la salvación le pertenece al Señor, ¿verdad? Y eso es como concluye él. Después de eso, él concluye diciendo, la salvación pertenece a Jehová. Pero miren, hay algo que sucede aquí, es que él en todas estas oraciones, y no tenemos el tiempo para desglosar cada una de las frases de esta oración, pero si los que han leído mucho los salmos, se van a dar cuenta de que estas frases que él usa aquí son muy similares a los salmos, ¿verdad? Son muy similares a los salmos. La diferencia es que en los salmos estas palabras son expresadas en gratitud a Dios por la opresión de los enemigos. Es decir, están diciendo, Señor, gracias, invoqué en mi angustia, Él me oyó. Este es, por ejemplo, Salmo 41. Desde el Seol clamé, el Señor escuchó, inclinaste mi oído, me echaste a lo profundo. Pero todas estas cosas son de los salmos, pero estos salmos son, el Salmo 88, por ejemplo, habla de una angustia, de ser traicionado por sus amigos. Pero aquí, ¿cuál es la problemática de Jonás? ¿Está siendo él traicionado por sus amigos? No. Él está siendo rebelde a su llamado. ¿Está siendo él oprimido por sus enemigos? ¿Está siendo perseguido como el rey David fue? Aquí él está tomando las palabras de los salmos que tienen un contexto y les está usando en este rescate que acaba de experimentar. Y si hay algo que aquí quiero que notemos, es que esta oración, aunque tiene cosas muy rescatables, y tiene cosas muy rescatables y muy buenas y verdades ortodoxas que usted y yo creemos, hay algo que está muy ausente aquí. Y quiero que mientras leamos usted note qué es lo que está ausente en esta oración. Le dice,
sacaste, mira lo que le dice. En primer lugar, oró Jonás a Jehová su Dios. Esa frase es una de las frases quizá más hermosas de la Biblia. ¿Por qué Dios es el Dios de Jonás? Jonás acaba de irse para el lado exactamente opuesto donde Dios le llamó. Se fue al lado opuesto. Dios le llamó para acá y él se fue totalmente al otro lado. Él podía haber llegado en camello a Nínive, pero agarró un barco a Tarsis y se fue. ¿Por qué él se atreve a decir, Él es mi Dios, cuando es rescatado? No solamente eso, pero dice, sacaste mi vida de la sepultura. ¿Dónde está en este momento Jonás? Está dentro hasta donde sabemos, según la historia, el pez vomita en el versículo 10. Por ahora sigue adentro. Y él dice, rescataste mi vida de la sepultura. Y estaba refiriéndose a que él podía haber muerto en el mar. Y es algo súper desesperante. Yo cuando era joven, muchacho, vivía en una isla, en las Islas de Galápagos. Y a veces cuando el mar se ponía bravo en meses de agosto, septiembre, y nos tocaba ir de una isla a otra, daba miedo. Porque las olas y el barco iba y subía y bajaba y era realmente daba miedo. Imagínate y eso no era una tempestad, era simplemente el mar estaba fuerte y había algo de viento. No me imagino que es de estar en una tempestad y sentirte que no tienes ya fuerzas para nadar. Y de eso agradece Jonás, de que está siendo rescatado. Pero al mismo tiempo que él está agradeciendo, él está agradeciendo por la soberanía de Dios. Mira lo que dice allí, invoqué en mi angustia, me escuchaste. ¿De quién son las olas? ¿De quién son las ondas? El versículo 3. Son tus ondas, Señor, son tus olas, Señor. No son las olas de mis enemigos o estos marineros que me botaron al agua. Él no está enojado con los marineros, sino que se da cuenta de que Dios es soberano en su vida, de que Dios está al control del universo, de que Dios está al control del mar. No se da cuenta que el mar no es un Dios, sino que Dios está por encima de las fuerzas del mar. Habla, por ejemplo, dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon, descendí. Mira, tú sacaste mi vida de la sepultura. Él habla mucho de la soberanía de Dios, de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha estado allí. Pero, ¿qué es lo que no vemos allí en esta oración? En ningún momento en esta oración vemos arrepentimiento y decirle, Señor, me arrepiento de no haber ido a Nínive. Me equivoqué, estuve errado. No debía haberme subido nunca en este barco. Debía haber ido a Nínive a predicar, porque sé que tú amas a las naciones y quieres la salvación, no deseas que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdóname, Señor. ¿Leemos algo así en esta oración? No, está ausente. Y el capítulo 4 de Jonás, cuando él se enoja por la salvación de los ninivitas, nos explica por qué. Aquí hay una especie está como en él no se da. Yo no quisiera, cuando llegue al cielo, quiero preguntarle a Jonás, ¿qué estabas pensando cuando estabas en el vientre? Que cuando esté con él, quiero decirle en la tierra nueva, cuéntame cómo fue esa experiencia y por qué no se te ocurrió arrepentirte por tu desobediencia y rebeldía. ¿No te parece eso? Y sabes, el asunto es que le entiendo un poco a Jonás. ¿Le entiendes tú? ¿Quién de nosotros ha llegado al Señor Jesucristo aún con un montón de fallas y faltas y pecados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo? ¿Quién de nosotros lleva años de estar caminando con el Señor, de estar en la fe, con puntos ciegos, así como con blinders, y que no veo la necesidad del otro? No me interesa la salvación del otro.
no me doy cuenta, tengo blind spots en mi fe. Y digo, sí, Señor, yo voy contigo todos los domingos, me alegro a la salvación de Jehová, estoy cantando con el Señor, pero al mismo tiempo, en mi vida hay puntos ciegos y hay pecados de los cuales no me he arrepentido. Miro en menos al otro, y hay ese tipo de puntos ciegos, y eso es lo que le está sucediendo a Jonás. Tercero, Jonás adora al Señor, y mira lo que dice, versículos 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor, amén. Y pues nos gozamos con Él y decimos, qué bien, realmente este es el mensaje de todo el libro de Jonás. Y podríamos titular esta serie que la salvación es de Jehová. Él la entrega a quien quiera. Él se la da a quien quiera y nosotros no podemos estar ponernos de entre medio. La salvación pertenece al Señor. Dios salvará a los pecadores empedernidos y a los profetas descarriados y rebeldes. Y eso es maravilloso del libro de Jonás. ¿No te llama la atención que Dios todavía no se da por vencido con Jonás? Yo creo que si Dios te hubiese dicho, te encargo aquí a este Jonásito, hazte cargo, por favor, cuídalo, discipúlalo, tú eres el mentor, asegúrate que llegue los domingos a la iglesia, llévale al discipulado. Hace rato que tú y yo ya nos damos por vencido con ese Jonás. A ese no me traiga nunca más, yo no lo quiero ver, es un rebelde, es testarudo, no entiende. ¿Sí o no? Pero gloria a Dios que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y Dios es amoroso y no se da por vencido aún con alguien que era un judío fiel, alguien que seguía a Dios y que entendía la palabra de Dios. Él entiende la soberanía de Dios, entiende la fidelidad de Dios, entiende todas estas cosas. Pero Dios, ese es el mensaje tan hermoso del libro de Jonás, de que Dios no deja tranquilo. Y otra cosa más, que Dios cumple. ¿Cuántos propósitos está cumpliendo? Por lo menos los que se nos cuenta a nosotros, por lo menos son dos. La salvación de todo un país, los ninivitas, de toda una ciudad. Pero al mismo tiempo, ¿qué más? La salvación de este Señor. O sea, Dios se preocupa hasta de este unito rebelde del pueblo que está ahí, que no entiende, que su corazón está duro. Y no es todo, no estamos hablando de la conversión de Jonás, estamos hablando de un pecado que él todavía no entiende, que él todavía está encubriendo y que todavía no puede rendir al Señor. ¿Dónde y cuándo y como Él elija, Dios entregará su salvación a quien Él quiera? Él es soberano y Él es omnipotente, Él es sabio. Por supuesto, la denuncia que Él hace de la idolatría está muy bien. Y dice, los que le dan culto a los ídolos abandonarán la esperanza de su misericordia. Y está bien, los idólatras, dice, los idólatras, los que se encargan de otro, los que están metidos en otro tipo de ídolos, ellos dan culto a los ídolos. Hay un salmo que me gusta mucho porque es muy clave y dice simplemente, mira, el salmo dice, estos van, agarran su ídolo, se van al bosque, agarran un poco de madera, la tallan, le ponen ojos, le dibujan, le tallan ojos, orejas, boca y todo eso y le hacen culto. Y después, ¿qué hacen? Y se desesperan porque no le escucha, se desesperan porque no le dice nada y se desesperan porque no ve nada del sufrimiento que está pasando. Eso es la idolatría. Pero ¿qué pasa? Si tú le oras a un ídolo tiene sentido. Un ídolo tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene ojos, pero no funciona. Está muerto, es de madera. Y entonces eso es lo que está enfatizando aquí Jonás. Jonás dice, ellos se van a vanidades ilusorias, a los ídolos, mas yo, de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Te das cuenta que lo que conocemos de él en el capítulo 4, su rebeldía,
nos deja un saborcito medio raro cuando él dice esto, ¿no es cierto? Allá ellos, los ídolos, los paganos, esos idólatras que van, pero yo sí me voy a la iglesia, yo sí voy al templo, ahí estoy alabando al Señor. ¿Te das cuenta que hay un poquito nos deja un sabor de autojustificación, un sabor de hipocresía, un sabor de que no me agrada mucho lo que está diciendo ahora? Aunque es muy rescatable lo que está diciendo él, y eso yo no juzgo. Mira, quiero que entiendas esto, no estamos juzgando la pureza y la sinceridad de la oración de Jonás. Jonás está feliz, ¿y no estarías tú feliz de ser rescatado de la muerte, de que estés todavía respirando, a pesar de que decía, no, una alga está ahí y ya estabas en las aguas, estaban cerrándose y ya te ibas al fondo del mar e ibas a aparecer? Pero él agradece. Ahora, mira, nuestro Dios responde ahora con algo, y nuevamente no es muy agradable la respuesta de Dios. Mira, capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Te acuerdas alguna otra ocasión cuando Dios dice, yo le vomitaré de mi boca? ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Porque no eres frío ni caliente, yo. En ningún momento en la Biblia el vomitar, y perdonen la expresión, es algo necesariamente agradable, es algo bueno de parte de Dios. De hecho, cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, la misma expresión que se usa cuando Adán y Eva fueron arrojados del jardín del Edén, del paraíso, es la misma experiencia, es la misma palabra que se usa aquí. Es de ser arrojados, de ser lanzados, de que esta oración como que le causa un poco de náuseas a Dios, porque todavía no hay una confesión verdadera ante Dios. Y mira, la misericordia de Dios también puede llegar en forma de disciplina. Y es precisamente lo que vemos aquí con esta experiencia de Jonás. La ira misericordiosa. ¿Cómo puede ser eso? La ira misericordiosa. Martín Lutero fue alguien que hizo uso de esta frase. La ira misericordiosa de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios sienta ira contra el pecado? Y tú dices, pero ¿cómo? Qué feo. ¿Por qué Dios con ira? Imagínate tú a Pascual aquí dirigiendo la alabanza, ¿ya? Y Pascual, yo lo he visto, él se esfuerza, pone un montón de notas, pone énfasis, hace esto aquí, allá y aquí, y deja todo planificado. Y de pronto llega alguien acá a última hora, dice, yo también quiero tocar, y agarra no sé, un tambor así, y le pega a la hora que le quiera, ¿no es cierto? Mientras Pascual está leyendo la palabra, el otro empieza pum, 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 pum. Y le dice, hermano, y ahí Pascual en toda su ira le dice, hermano, por favor, aquí está. Si quieres participar con nosotros, estas son las reglas. Así, si tocas de esta manera va a sonar bonito va a sonar bonito. Si tú te sales de esto y no estás al compás, va a sonar horrible esto y va a ser bulla y a nadie le va a gustar y nadie va a adorar alegre al Señor. ¿Te das cuenta? Es lo mismo con Dios. Cuando tú te sales del plan de Dios, de las cosas que Dios tiene establecidas en su soberanía, las cosas salen mal y suenan feo. Entonces, cuando Dios viene a corregirte, cuando Dios viene a corregir es su creación, esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es venir a corregir las cosas que están mal. Y entonces, en el caso de Pascual dice, ¿sabes qué? No puedes tocar nomás. Entonces, si tú no estás dispuesto a someterte, te cortamos. Y así es lo que hace Dios en su misericordia. Y es lo que hace Dios aquí con Jonás. Ahora, lo que está haciendo aquí Dios con Jonás es algo así como una quimioterapia contra el cáncer espiritual que tiene Jonás. Es el cáncer de su rebelión. Es doloroso, pero necesario.
Tengo familiares que han pasado por quimioterapia y se conoce hasta ahora, por lo menos es una de las maneras de curar el cáncer, pero es necesario. Y entonces es lo mismo que hace Dios en ocasiones en tu vida. Y así como Jonás, quizá agradeciendo a Dios que Dios hasta el momento te sostiene, hasta el momento te ha rescatado. ¿Quién de nosotros se siente quizá que te falta mucho? Algunos de nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, conocemos muy bien nuestros pecados. Algunos de nosotros son hábitos, son años. Y entonces quiero que escuches la misericordia de Dios, que veas la misericordia de Dios a través de este mensaje de Jonás. Dios no se da por vencido con sus hijos. Dios les persigue con su misericordia. En ocasiones va a ser disciplina, en ocasiones va a ser con ira, en ocasiones va a ser doloroso. Pero no reniegues esa ira. Algo que es muy bueno de Jonás es que Jonás no está reclamando, ay Señor, ¿por qué fue un pez? ¿Por qué no fue un botecito de salvavidas? ¿Te das cuenta? Jonás no está reclamando, no protesta el rescate de Jonás. No reniegues la disciplina del Señor. Sométete a la disciplina del Señor porque Él sabe qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Ahora, la Biblia nos habla de alguien, de uno mayor que Jonás. Y eso es maravilloso. Uno más grande que Jonás. Porque si nos preguntamos cuál es el Evangelio según Jonás, por lo menos hasta ahora, el Evangelio según Jonás es: Dios salva a todos los que pertenecen a este grupito especial de los judíos, a los de la raza que pertenecen, al que nació en buen lugar, que sabe votar como yo voto, y el resto, bien, gracias. A eso salva Dios. Pero gracias a Dios que tenemos el Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio, Jesús vino a salvar a todo el que creyere, sin importar raza, pueblo, partido político, club, tribu, nación, lengua. Y Jesús, sin embargo, habló del infierno más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona. Habló del infierno más que nadie en la Biblia. Y Jesús en el Apocalipsis es el que viene con la espada en su boca para derribar a las naciones y pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Pero Dios salva a los pecadores de todas las razas y de todos los lugares, sea cual sea su linaje o su política o su idioma. Él está reuniendo para sí un pueblo de cada tribu, lengua, nación que ningún hombre puede contar. Y están cantando ahora mismo en el cielo: digno es del Cordero que fue inmolado. Los únicos pecados que Dios nos salva son aquellos impenitentes, aquellos de los cuales la gente no se arrepiente. Y así como Jonás se convirtió en una señal para el pueblo de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás fue una señal para Nínive. Imagínate a Jonás, no sabemos si es que él contó su experiencia: acabo de venir de ser tragado de un pez. No sabemos si es que él contó esa experiencia, pero sabemos que Jesús sí nos da evidencia de que hay vida después de la muerte en Él. Sabemos que Él mismo nos dijo en Mateo 12:40, algo mayor que Jonás está aquí. Alabado sea Dios porque algo mayor que Jonás está aquí. No necesitamos a otro Jonás, más bien a Jonás vemos a uno mayor que en muerte y resurrección. Jesús fue juzgado, Jesús realmente murió, a diferencia de Jonás. Las aguas realmente cerraron sobre la cabeza, sobre la tumba. Las algas realmente se enredaron alrededor de su cabeza y descendió a la tierra. Y como dice el versículo 6 de Jonás 2, dice: se cerraron los cerrojos para mí para siempre. Esa misma experiencia la tuvo Jesús por ti y por mí. Y ahora, pero no para siempre, porque después de 3 días Dios sacó su vida de la sepultura. Y Dios levantó a la diestra del Padre para ser el sacerdote para siempre en el templo que no está hecho de manos. Y Dios mismo, Jesús mismo, sufrió todo este juicio por los pecadores. Y esta es la diferencia entre Jonás y Dios y Jesús. Que Jesús
atravesó todo el sufrimiento de la tumba, toda la tortura desde el Getsemaní hacia la cruz, sin una pizca, sin un poquito de resentimiento contra sus enemigos, a diferencia de Jonás. Jonás se enojó con aquellos que se habían arrepentido. Jesús, en cambio, se regocija cuando un pecador viene al arrepentimiento. De hecho, hacen fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. ¿Puedes imaginarte cómo Jesús sufrió cuando tú y yo hiciste lo malo? Hicimos lo malo por el bien de otras personas que hicieron todo mal y no tener ni una pizca de resentimiento, una pureza en su corazón. Eso es hermoso, de ver cómo Jesús hace esto sin una pizca de resentimiento. Ahora, Jonás se resintió por la misericordia de Dios, pero Dios se goza. Y miren, ahora la pregunta es para nosotros: ¿qué siente nuestro corazón al ver una persona que no ha creído al Salvador? ¿Qué siente nuestra vida? ¿Qué sentimos cuando vemos a una persona que está acabada por las drogas? A un matrimonio que se destruye sin esperanza. A niños que crecen sin una clase cristiana de niños, como las que tenemos aquí. ¿Qué siente tu corazón, hermano, hermana? ¿Qué sientes tú al ver que hay un mundo afuera de esta iglesia que no ha recibido las buenas nuevas del Evangelio? ¿Te entristeces? ¿Te da pena? ¿Sientes el fervor, el mismo fervor que siente Dios como Dios sentía por los ninivitas? ¿O sientes apatía y te da lo mismo y estás feliz de venir, sentarte, escuchar e irte por las mismas? ¿Sabes? No sabemos si es que Jonás aprendió la lección o no, pero lo que sí sabemos es que posiblemente, si es que él fue el autor de este libro, nos dejó su testimonio para enseñarnos. Y que nosotros podamos ver la misericordia que Dios tuvo con él y poder ver a Dios y clamar misericordia a él. Amén. Amén.